Bueno, pues continuamos con la última de las ponencias. Resolución de conflictos, paz, género y desarrollo en el marco de los ODS y de la Agenda 2030. La ponencia será a cargo de Marta Castillo. Marta Castillo es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y también es agente de igualdad por la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, a lo largo de su trayectoria profesional se ha especializado en el ámbito de la igualdad y no discriminación y en el campo de las políticas públicas, con un particular interés en la igualdad entre hombres y mujeres, donde ha desarrollado más de 40 estudios, evaluaciones y proyectos de diversos tipos, entre los que pueden citarse el estudio que hoy nos presenta, que es el estudio sobre los derechos de la infancia y la adolescencia. No, esto no es exactamente así. De lo que nos va a hablar es sobre el estudio sobre la igualdad entre hombres y mujeres con enfoque de ODS en España, un diagnóstico de situación. Marta Castillo tiene más de 12 años de experiencia en consultoría y ha estado trabajando para multitud de organizaciones del tercer sector, el sector público, el sector privado, y en la actualidad es responsable de proyectos del área de estudio e innovación social de la Fundación Tomillo. La Fundación Tomillo es una entidad que se dedica al trabajo con adolescentes y jóvenes, si no me equivoco, y con niños también, ¿verdad? Y bueno, trata de fomentar el arraigo y el desarrollo en estas franjas de edad. El estudio que hoy nos presenta es, como digo, sobre igualdad entre hombres y mujeres con enfoque de ODS. Fue elaborado en 2018 con el apoyo del Ministerio de Sanidad y analiza la situación de mujeres y hombres en España a la luz de la Agenda 2030 y la hoja de ruta en ella establecida con carácter global. En esta ponencia abordará los principales resultados y conclusiones alcanzados en el proceso de elaboración del estudio y además se reflexionará sobre algunas cuestiones clave vinculadas a los ODS 16 y 17 que se relacionan con la paz, la resolución de conflictos y el desarrollo desde el enfoque de género. Bueno, en definitiva, de lo que nos va a hablar Marta es de que, bien, tenemos los ODS y en un momento dado ellos reflexionan y dicen, vale, ¿y qué hay de los ODS en su conjunto y el género? ¿Dónde está la igualdad de género? ¿Dónde están estas gafas de género de las que siempre se habla? ¿Dónde están en el conjunto de los 17 ODS? Entonces van analizando uno a uno los ODS y viendo cómo unos tienen el enfoque de género razonablemente bien aplicado y en otros pues está desaparecido y son ciegos al género según su nomenclatura, según sus conceptos. Y nada, pues eso es lo que nos va a contar. Yo creo que es un análisis interesante, una forma de ver que, bueno, esa gran herramienta de los ODS, de pronto sorpresa que no tiene en cuenta el género todo lo que cabría pensar de una herramienta tan novedosa como son los ODS. Pues nada, adelante, Marta. No sé si se me oye bien. ¿Sí? ¿Me oyen? Me oyen bien. Genial. Bueno, muchas gracias primero a la organización, a la Fundación Iberoamericana Europea Iberoamericana de Yuste por la invitación, por estar aquí esta tarde. Lamento mucho que sea la última ponencia, lamento un montón que haya tenido que cortarles el café y los bollos para venir a verme a mí, pero bueno, en fin, así es la vida. Entonces voy a intentar hacer una ponencia más breve, más dinámica. También es cierto que digamos que la ponencia que yo traigo es una ponencia más sociológica, es un análisis mucho más sociológico y menos academicista, vamos a decir. Yo no soy de la academia, yo pertenezco a una fundación, a una organización de tercer sector que lo que hace es intervenir con población para intentar mejorar sus circunstancias y situaciones de vida. Y eso es un enfoque que después de todo también impregna, digamos, los estudios, investigaciones y trabajos que hacemos desde el área de estudios a la que yo pertenezco. Entro sin más dilación en lo que les quiero contar. ¿Cómo surge la idea de hacer un estudio sobre la igualdad entre mujeres y hombres en España desde el marco de los ODS? Bueno, pues nosotros que teníamos mucho interés en la agenda como instrumento y en ver también cómo la operacionalizábamos dentro de la propia fundación, al indagar y ver las herramientas que se estaban generando, nos dimos cuenta de que las herramientas que se generaban no se referían con carácter general, como ven ustedes ahí, a mujeres en la agenda ni incorporaban el enfoque de género. Es decir, que quizá la voz de las mujeres y sus necesidades no se estaban viendo reflejadas. Esa era una de las constataciones que teníamos. Otra constatación era que el movimiento feminista español no había hecho una toma pública, digamos, de postura acerca de la agenda. Estábamos viendo que había discursos por parte de las organizaciones de desarrollo,
porque es muy frecuente hablar de la sociedad civil y pensar en las organizaciones de desarrollo, sobre todo cuando hablamos de un tema como la Agenda 2030, pero realmente no contamos que en la sociedad civil hay muchos tipos de organizaciones y que hay organizaciones que defienden específicamente los derechos y las necesidades, expectativas y voces de las mujeres. Y estas organizaciones no estaban por ningún lado en este debate que empezaba a generarse en distintos ámbitos. Por otra parte, eso confluía con la pregunta que nosotros teníamos, que era, bueno, cómo la Agenda 2030 recoge los derechos de las mujeres, sus derechos y necesidades a nivel global, y esto qué implica en España y cómo se va a operacionalizar también. Estamos hablando de que esta pregunta nos la hacíamos en el año 2017, que es cuando surgió la idea del estudio, y en esa época en España no se había hecho nada al respecto de esto, no se había dado ni un solo paso. Los primeros pasos se han dado el año pasado, justamente o conjuntamente cuando hacíamos el estudio, lo cual también ha tenido su impacto en el estudio, todo hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, este es el origen del estudio como tal. ¿Qué nos planteábamos nosotros? Bueno, pues contribuir modestamente a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en España en esa implementación de la agenda, que hay que hacer a través de un plan de acción que adoptó el Gobierno el verano pasado. Y esto, digamos, que se concretaba en varias cosas específicas, ¿no? Por un lado era realizar un análisis o un diagnóstico sobre la situación actual de mujeres y hombres en cada uno de los ODS, no a nivel global, sino tratando de aterrizarlo en España. Por otra parte, nos parecía que era muy necesario, por una parte, facilitar un debate en el tercer sector sobre este tema, que nos parecía que no se había hecho, y dinamizarlo, y recoger, digamos, ese sentir de esas organizaciones en el estudio que estábamos haciendo. La última cosa, el último objetivo práctico que nos planteábamos era difundir la necesidad de incorporar esa perspectiva en la agenda. Bueno, la agenda está adoptada a nivel global, evidentemente eso no va a cambiar, pero sí que las políticas en España están por construirse. Y cuando hablo de las políticas en España, me refiero a las políticas que pueda adoptar el Gobierno español, pero también puedo pensar en las regiones, en las autonomías, o puedo pensar en los municipios, o puedo pensar en las políticas que adoptan las empresas, o puedo pensar en lo que hacemos las organizaciones del tercer sector. Cada cual organiza políticas o articula medidas en su nivel de competencia y responsabilidad y también en su ámbito de actividad. Luego, digamos que esto era necesario también divulgarlo. Este es el tercer acto en el que yo ya intervengo contando este estudio. Luego, algo de interés creo que ha suscitado también. Por cierto, aprovecho para decirles que el estudio, que tiene 350 páginas, está colgado en la página web de la Fundación Tomillo, en la parte de estudios. Les invito a que lo revisen y a que buceen en él en los temas que más les interese. Por si les puede servir de algo, lo pueden aplicar a su ámbito de actuación, ¿no? A mí me parece que es interesante hacer dos puntualizaciones sobre este estudio. Por una parte, nosotros no formulamos metas. El objetivo no era ponerle metas a España sobre esto, sino poner de manifiesto una situación. Intentar hacer análisis en cada uno de los ODS, y fíjense que hay 17 y es una agenda prácticamente global de todos los temas, pero que nos excedía absolutamente de capacidad, ni siquiera de objetivo, ponerle metas a España sobre dónde tenemos que llegar, sino decir esta es la situación y esta es la situación comparada en algunos casos con otros países, por ejemplo, de nuestro entorno, que ese es un tipo de análisis que hemos hecho cuando ha sido posible hacerlo. Y por otro lado, yo diría, siempre he dicho que el enfoque del estudio es más un estudio de igualdad que un estudio sobre los ODS. Es decir, para mí la agenda, o para nosotros, la agenda siempre ha sido un telón de fondo en el que hacer un análisis sobre la igualdad entre mujeres y hombres en España. Un telón de fondo necesario, porque la agenda es un instrumento al que España se ascribió o que se ha suscrito en el año 2015. Luego, de alguna manera hay un interés por cumplirla, ¿no? Pero además es que nosotros partimos de la idea de que el ODS 5, que es el relativo a la igualdad de género, es transversal al resto de los ODS y debe ser concebido como tal. Es decir, que no es posible pensar en concluir o llegar a una serie de objetivos si no se implementa por el camino el ODS 5. No es posible llegar a una sostenibilidad, no es posible llegar a cumplir esas metas si no tenemos en cuenta a más de la mitad de la población. Porque quiero recordarles que las mujeres no somos un colectivo, las mujeres somos más de la mitad de la población. Y estoy hasta aquí de oír que somos un colectivo, porque estadísticamente no somos un colectivo, somos la mayoría.
Y eso quiere decir que no es posible dejar fuera de las agendas políticas, no es posible ni es justo, tengo que decirlo. Esto es absolutamente político y políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero es que es la verdad. Es decir, no podemos estar fuera de los espacios de decisión, no podemos estar fuera de los sitios donde se oye la voz, donde se oyen las necesidades, los intereses y donde por fin se toman las decisiones, que es al final como se marcan las políticas. Y esto es lo que este estudio defiende, parte de ese punto de partida, que por cierto no es nuestro, es de ONU Mujeres, que es un organismo propio de Naciones Unidas. Luego lo único que hemos hecho ha sido trasladar este análisis a nuestro estudio. Dicho lo cual, y voy a una velocidad increíble. A ver, ¿qué? ¿Qué ha dicho quién? Vale, les cuento muy brevemente cómo lo hemos hecho. Bueno, el estudio lo tuvimos que basar en un levantamiento de fuentes bestial, porque, claro, esto hay que basarse en documentación disponible. La mayoría de los casos hemos recurrido a fuentes periódicas, a fuentes oficiales, estadísticas, que se actualizan regularmente. Pero, claro, ocurre que en muchos casos no hay información disponible, estadística, con lo cual, para cubrir las lagunas o los gaps de información, lo que hemos hecho ha sido acudir a otro tipo de fuentes. Fuentes internacionales, fuentes que no son oficiales, informes estancos, bueno, pues que son herramientas o instrumentos que no son perfectos, pero al menos nos permiten sacar una foto de un tema. Creo que eso es relevante. Por otro lado, quizá lo más bonito de este estudio ha sido hacer un proceso participado con entidades del tercer sector, que yo decía antes que habíamos hecho y que ahora les contaré un poquito más en detalle. Por último, procedimos a hacer una revisión con enfoque de género del plan de acción que se acaba de adoptar por parte del Gobierno. Le hicimos una lectura un poco fijándonos en ciertos puntos y eso está en el estudio y les invito a que lo revisen si les interesa. El proceso participado, ¿cómo fue? Bueno, como yo les decía, nos parecía que no podíamos hacer un estudio sin contar con la sociedad civil, entonces invitamos a 75 entidades de ámbito estatal, algunas regionales también, a participar. ¿Qué hicimos? Organizamos 7 mesas de trabajo de los 17 ODS que tratamos de agrupar por afinidades temáticas. Estas mesas las hicimos en los meses de junio y julio de 2018. Nos hubiera encantado hacer una mesa por ODS, pero con los recursos económicos que teníamos no era posible, con lo cual optamos por una solución práctica que fue la de agrupar, como les digo, los ODS por afinidades temáticas. En ellas participaron 30 entidades que eran de mujeres, pero también había entidades sectoriales, de cooperación, de salud, de educación, ecologistas, etc. Ahí ven ustedes los logotipos de las entidades que participaron en el proceso, cuya participación fue súper relevante y de hecho gran parte de los resultados que les voy a contar vienen de ese proceso, que fue realmente rico. Creo que en parte el interés o lo valioso del proceso, aparte de que hubiera tantas entidades tan diversas participando, fue que logramos que hubiera una participación mixta. Cuando digo mixta es que conseguimos que hubiera entidades especializadas en los distintos sectores, pero que a las mesas también acudieran organizaciones feministas, de mujeres y feministas, pero que casualmente eran feministas. Entonces hubo un debate, un intercambio muy rico, porque las propias organizaciones decían, es que nosotras no coincidimos nunca en foros, porque no se nos invitan. Yo abro un inciso que me gustaría hacer aquí y es que recientemente el Gobierno español ha creado el Consejo de Desarrollo Sostenible, donde se invita a las organizaciones del tercer sector a tener un espacio de intercambio para implementar el plan de acción en España. Pues en esas entidades que configuran ese consejo no hay entidades feministas. Nuevamente estamos con la misma situación. Yo no sé a qué obedece que las organizaciones de mujeres no estén en los debates ni en los espacios de incidencia como puede ser este consejo. No sé si hay una postura deliberada, porque es verdad que hay muchas organizaciones feministas que por una cuestión de criterio político y de incidencia dicen que no quieren estar en espacios gubernamentales o de intercambio con el gobierno. Hay otras entidades que bueno, pues que a lo mejor prefieren estar en otros foros, eso a mí me consta. Prefieren estar, por ejemplo, cuando hay que hacer informes sombra del seguimiento de la CEDAW, etcétera. Pero a mí me choca enormemente que las organizaciones sigan estar, las organizaciones feministas. No sé si se cuenta con ellas. Esto es una pregunta que yo me reitero, ¿no? Me hago repetidamente y a la que no tengo respuesta, por cierto. Bueno, uno de los resultados, pero que sirvió para definir o acotar el alcance y el enfoque del estudio,
fue que, bueno, pues ONU Mujeres, y yo lo traigo aquí porque nos sirvió de marco también a nosotros para acotar cómo hacíamos el estudio de cada uno de los ODS, ONU Mujeres ya había detectado que en la Agenda 2030 había grandes carencias en cuanto a las metas e indicadores que preveían cuestiones de género. Es decir, aquí ven un resumen en esta pirámide invertida de cuál es la situación. Lo que decía ONU Mujeres es que de 137 metas, el 29% únicamente son metas vinculadas a cuestiones de género, de igualdad o son metas de género, y que únicamente el 21% del total de los 252 indicadores son indicadores sensibles al género, esto es, el 21%. Luego ya viendo esto vemos que hay una dificultad de partida porque la propia agenda no incorpora ni metas en todos los ODS ni indicadores en todas las metas. Luego ya de partida, como les digo, carecemos de instrumentos pues porque no está definido, con lo cual si la Agenda 2030 es una hoja de ruta para el desarrollo para todos los países firmantes, que son la mayoría de los países del planeta, ya empezamos con déficits de cara a ver la orientación que adoptan las políticas, si es que se adoptan en los países para el avance en la igualdad, y luego para hacer seguimientos de esos avances, ¿no? Como pueden ver, lo que dice ONU Mujeres es que hay ODS ciegos, tenemos una serie de ODS ciegos que son esos 6 que ven ahí, ¿no? El 6, 7, bueno, es agua, energía, el 9 es de innovación, industria, el 12 es el de consumo, el 14 es el de acción contra el clima, me parece, y el 15 es el de biodiversidad y forestal, bosques, ¿no? Hay 4 o 5 ODS que son muy poco claros con respecto al género en cuanto a su formulación, el 2, el 10, el 11, el 13 y 17, y tenemos varios de ellos que se pueden considerar sensibles a género, que son el 5 evidentemente, el 1 que es el de pobreza, el 3 el de salud, 4 educación, 8 empleo decente y el 16 que es justamente el de justicia, ¿no? Bueno, pues claro, como nosotros queríamos estudiar la situación en España, decíamos, ¿y cómo narices abordamos esto en cada uno de los ODS? Decidimos centrarnos en esos indicadores predetectados por Naciones Unidas como indicadores donde podía haber información y donde podíamos hacer una descripción o un análisis, vamos a decir, de la situación en España en cada uno de los ODS. Lo que hicimos fue hacer una ficha, de manera que si entran en el informe van a ver que cada ODS en España se analiza de la misma manera. Hay un pequeño análisis legislativo, una parte de marco y luego entramos en indicador por indicador tratando de aportar valores. En los ODS que decíamos que son ciegos al género, lo que hicimos fue, dado que no había indicadores preformulados por la agenda ni metas, nos centramos en visibilizar la presencia y participación de las mujeres en cada uno de esos objetivos, tratar de caracterizar su acceso a bienes, servicios y recursos y luego analizar también roles, actitudes y conductas de género. Hay una parte que a mí me gusta especialmente en cada uno de esos análisis y es un apartado final donde nos preguntamos qué es lo que dicen las mujeres en cada uno de esos ámbitos. Entonces hemos tratado de rescatar testimonios, sobre todo de encuestas, donde las mujeres hablan por sí mismas sobre lo que piensan, lo que sienten, etc. Esa parte a mí me gusta, la verdad, bastante. No sé cuánto tiempo me queda. No te preocupes, yo te voy a avisar cuando vale. te queden 10 minutos. Okay. Ahora mismo te quedan 20 minutos. Bueno, sí, 20 minutos, imposible. Te quedan 20 minutos. Sí, me quedan 20 minutos, vale. Yo les decía que había 6 ODS que tienen ustedes en pantalla que son insensibles al género, ciegos al género. Claro, lo que nosotros defendemos es que, primero, es urgente generar datos estadísticos, habría que empezar por España, que es el sitio donde estamos, ¿no? Habría que empezar por generar datos estadísticos en España, que hoy por hoy no se generan sobre multitud de temas y ámbitos donde no sabemos dónde están las mujeres, qué están haciendo, etcétera. Y cuando lo sabemos es de manera más o menos imperfecta, rudimentaria. Esa es la primera cuestión. Pero además yo quiero hacer hincapié en una cosa, y yo he dado mucha formación a funcionarios de distintas regiones de este país. Siempre digo lo mismo, las políticas siempre se dirigen a las personas. Las políticas siempre tienen una incidencia y un impacto en las personas. Porque yo estoy diseñando una carretera o haciendo una depuradora, eso no significa que la finalidad de la política sea esa. Porque la política al final se hace para las personas. Luego todas las políticas, independientemente del ámbito en el que se hagan, acaban teniendo una incidencia en las personas. Y lógicamente, como mujeres y hombres no tenemos la misma posición ni situación social, la incidencia es diferenciada en hombres y mujeres. Y
esto, que se llama evaluación previa de género, una evaluación previa de impacto de género, es lo que habría que hacer en todas las políticas. ¿Se hace o no se hace? Bueno, creo que en general no se hace. Pero quiere decir que no podemos decir que la política de agua, la política de pesca o la de energía no tiene un impacto en las mujeres. Eso no es verdad. Les voy a poner varios ejemplos de cada una de estas temáticas. Por ejemplo, en el tema del agua, en todo el mundo las mujeres son las principales usuarias del agua, porque son las que cocinan, las que limpian, las responsables de acarrear el agua a las casas o las que bajan a lavar al lavadero. Sin ir más lejos, en España hace no demasiado las mujeres eran las que bajaban al lavadero a lavar la ropa. Luego esto no nos pilla tan lejos, esto no es de Gambia o de Zambia, no, esto es algo que hasta hace poco era aquí y puede que incluso todavía ocurra, ¿no? Pero es que, claro, acceder al agua, al suministro de agua barato, limpio, etcétera, tiene también una influencia en la seguridad alimentaria. Porque claro, al ser las mujeres las que usan el agua, pues cuando acceden al agua se beneficia la salud de toda la familia, porque ellas son las que cuidan de la salud de la familia. Y cuando hay agua accesible para las mujeres, tienen más oportunidades de salir a trabajar, tienen que dedicarle menos tiempo a esas tareas vinculadas al agua y encima están evitando el riesgo de ser violadas o violentadas por el camino. Porque parece mentira, pero muchas de las violaciones de niñas y mujeres se producen cuando van a carrear agua o cuando van a las letrinas, cuando no tienen letrinas o retretes en su casa. Bueno, es increíble, lo del impacto de los retretes es alucinante, o sea, hay estudios sobre eso. Hay una gran vinculación, como les digo, entre pobreza, agua y mujeres. Luego, las políticas de agua tienen que ver con las mujeres. Piensen también en las mujeres agricultoras. Hay mujeres agricultoras, quizá no habrá muchas que sean titulares de explotaciones agrarias, pero hay mujeres agricultoras y el uso que se hace del agua, por dónde se canaliza, al riego, etcétera, tiene un impacto en ellas, pero ellas no están en los sitios donde se toman decisiones sobre los recursos hídricos. Luego es verdad que esta política tiene una incidencia también en las mujeres y eso hay que tenerlo en cuenta. Si hablamos de energía, pues como estamos diciendo, que las mujeres solemos tener rentas inferiores, resulta que en general tenemos más propensión a tener problemas de pobreza energética, es decir, a no poder cubrir en algún momento de nuestra vida nuestras necesidades energéticas, a no poder calentar la casa o a no poder enfriarla. En el primer mundo lo que pasa es que como las mujeres tenemos menos rentas, menos dinero, podemos comprar menos electrodomésticos que son sostenibles energéticamente hablando. Tenemos menos aparatos de aire acondicionado, tenemos menos sistemas de ruptura de la cadena frío-calor en las ventanas, etcétera. Eso está acreditado por estudios, no me lo estoy inventando yo. Luego, además, hay una cosa interesantísima. Hay muy pocos estudios sobre la huella de carbono que tenemos mujeres y hombres. Pues los pocos estudios que hay en países nórdicos dicen que las mujeres generamos menor huella de carbono. Y esto tiene que ver con nuestros hábitos de consumo y de alimentación. Y eso se vincula directamente con el ODS 12. Si hablamos del ODS 14, pues no hace falta que les diga la estrecha relación que tienen las mujeres con la pesca en España, donde hay un porcentaje importante, a ver, por aquí tengo el número, el 16% de mujeres en régimen especial del mar. Casi siempre en la industria auxiliar de la pesca. Hablemos de rederas, de las mariscadoras, las nescatillas, las que están en la producción de alimentos pesqueros, etcétera, etcétera, etcétera. Casi siempre en peores condiciones de trabajo, la mayoría son autónomas. Si hablamos de países del tercer mundo, bueno, del tercer mundo, eso es muy correcto decirlo, perdón, menos desarrollados, normalmente las mujeres son las que están en la pesca de bajura, no en la de altura. Se calcula que un 2% de los marineros del mundo son mujeres, digo de pesca de altura, y que muchas de las marineras, en esa profesión que es dificilísima, han sufrido acoso sexual. No hay muchas estadísticas sobre eso. Les puedo decir que he removido mucha información para poder llegar a esos números. Bastante complicado. Y si hablamos, por ejemplo, del ODS 15, que es de vida de ecosistemas terrestres, pues vemos que gran parte de las mujeres son las que tienen la reserva de las semillas, porque durante mucho tiempo se han dedicado a producir, a proteger las semillas, a trabajar con ellas o a utilizar las plantas para teñir tejidos, para usarlas como leña, para hacer esteras, para construir aperos, para los tejados, para el forraje, etcétera, etcétera, etcétera. Se sabe que ellas están acostumbradas a proteger, como digo, la biodiversidad y que en el ganado tienden más a proteger también las especies autóctonas, que son las más adaptadas a los terrenos. Podría seguir, porque es que hay muchos estudios muy concretos hablando de esas implicaciones. Por eso, cuando alguien les diga que una política no tiene impacto de género, esa persona no tiene ni idea. Se lo digo seriamente, llevo muchos años trabajando en esto y
Hay estudios que así lo acreditan. Esto lo hemos volcado en el estudio que yo les comento. Bueno, me gustaría traer a colación algunas de las cosas que salieron también del proceso participado con entidades que les decía. Es curioso porque hicimos 7 mesas de trabajo diferentes sobre temas muy diversos y, sin embargo, hubo cuestiones comunes que salieron en todas las mesas, que se resumen en estos 4 puntos que les comento. El primer tema es que se considera crítico todas estas organizaciones erradicar las violencias. O sea, por un lado, poner en el centro las violencias estructurales que tienen una vinculación directa con el tema de la paz, y no sé si me dará tiempo a hablar de esto, creo que ya no, pero aquí se ha apuntado previamente. Es decir, no podemos pensar en sociedades pacíficas solo porque no hay una guerra. Eso es un concepto de paz negativa, ¿no? En sociedades como la nuestra, la paz tiene que ver con que no haya opresiones, graves opresiones y discriminaciones sobre grupos. Entonces yo me planteo muchas veces si España, que es un país considerado muy democrático por los principales índices democráticos y donde, bueno, no hay grandes conflictos, no hay grandes cuestiones de seguridad, es un país más o menos seguro, podemos hablar de que es un país que es pacífico, cuando estamos viendo que hay violencias estructurales hacia las mujeres, pensando en violencia de género, brecha salarial de género, los problemas que hay de acceso a los bienes y servicios, la desigualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, una de las cosas que debería estar en el centro de las agendas y que debe trasladarse a la implementación de la Agenda 2030 en España es el tema de erradicar las violencias contra las mujeres, generales, estructurales y específicas, como les decía. Por otra parte, hay otro tema muy crítico que es el de los cuidados. Y cuando pensamos en los cuidados no hablamos solo de cuidar de los mayores o de los pequeños, es que los seres humanos tenemos necesidades físicas, emocionales, psicológicas que exigen cuidados diarios y casi constantes, y esos cuidados los estamos ejerciendo las mujeres, y eso supone una carga y una inversión de esfuerzo muy grande que se detrae, unos recursos que se detraen de otras cosas, por ejemplo, el empleo. Y esto tiene un impacto absolutamente crítico en las oportunidades que tenemos las mujeres de progreso, sobre todo de progreso en el empleo y de progreso económico. Luego, claramente, lo que desde las organizaciones se reclama es que se pongan en el centro de las agendas políticas los cuidados, que esos cuidados se repartan corresponsablemente entre los distintos actores, que no solo es el marido o el padre, no solo es el hermano, no solo es la familia, también es el Estado, también es el sistema de bienestar social y de cuidados, etcétera. Aquí la corresponsabilidad es de todo el mundo, las empresas también tienen algo que decir. Luego, pongamos los cuidados donde deben estar, porque si no las mujeres no vamos a salir de la situación de desigualdad en la que estamos. Otro tema crítico es el tema de la participación, la agencia de las mujeres y los liderazgos. Como yo decía, si a las mujeres no se nos escucha o no somos capaces de levantar la voz. Por cierto, y abro otro paréntesis, gracias a Dios en España el movimiento feminista está gozando ahora mismo de un momento como no ha vivido históricamente nunca. Gracias a Dios. Y ahora mismo somos la envidia del resto de Europa y de otros países que están asistiendo alucinados a lo que está pasando aquí. Por primera vez en la historia, creo que masivamente las mujeres hemos cogido el testigo y hemos dicho, esto se acabó, no queremos seguir así. Y no queremos seguir así es una protesta donde estamos tratando de adquirir una agencia como colectivo, como grupo social mayoritario y un empoderamiento que sirva para que tengamos un peso real en la toma de decisiones, entre otras en las políticas de Estado. Y esto tiene que aplicarse también, por supuesto, a la aplicación de la Agenda 2030, ¿no? Finalmente, otro tema que salió en estas mesas, ya les digo, por parte de todas las entidades estas diversas que participaron, fue la necesidad de resignificar y revalorizar los saberes y el trabajo de las mujeres. Porque una de las cuestiones es que a las mujeres no se los valora nunca como a los hombres. Es decir, cuando una mujer hace todas estas cosas que yo les comento de la gestión adecuada del agua, de la gestión de las semillas o de la recuperación del patrimonio, de la conservación de los patrimonios o los saberes vinculados al cuidado, eso no se valora, porque eso no se considera científico. Luego eso no se valora. El valor de eso, como es más reproductivo que productivo, se ha clasificado como reproductivo y no tiene una valoración económica o productiva capitalista, eso no se valora. Entonces es crítico y forma parte también de ese empoderamiento empezar a reconocer lo que las mujeres hacemos, lo que aportamos y las buenas prácticas que aportamos. Y forma parte de esas cuestiones transversales que hay que tener también en cuenta en las políticas. Y eso lleva a, si las mujeres tenemos saberes, hay que escucharnos e incorporar esos saberes a las políticas que se hacen.
Bueno, parece que estoy dando un meeting, la verdad. No sé cuánto tiempo me queda. Sí, porque la pasión, me puede la pasión, ¿qué le vamos a hacer? Iba a contarles muchos temas sobre... ¿Cuánto? 10. Otros 10 minutos más, no me lo puedo creer. Bueno, creo que hemos hablado mucho de igualdad, que Manuela... No es necesario apurar los 10 minutos. Lo sé, lo sé. Si es que es porque estoy intentando ajustar en mi cabeza qué es lo que puedo continuar contando o no, ¿no? Bueno, yo creo que Manuela ya ha comentado que, evidentemente, ser mujer en el mundo, y España es un país donde hemos avanzado enormemente en las últimas décadas. Yo me siento muy orgullosa, creo que las mujeres en España tenemos mucha libertad, pese a esas discriminaciones estructurales que tenemos. En general tenemos mucha autonomía, nos hemos ganado la autonomía, nos hemos ganado la libertad, pero es verdad que ser mujer es un factor de discriminación, de riesgo de violencia y de riesgo de pobreza en buena parte del mundo. No solo somos nosotras, somos las mujeres de todos los países. Y la agenda creo que ha servido para sacar a flote la idea de que todas las mujeres somos un enorme grupo social mayoritario oprimido y que todas sentimos las mismas opresiones en mayor o menor medida. Opresiones específicas, con mayor intensidad en unos casos, con menor intensidad en otros, pero todas en todos los países. Y esto es una cosa que yo creo que la agenda ha puesto en valor y que eso hay que reconocérselo. Por primera vez decimos, bueno, tú Irán, tú España, tú Estados Unidos, tenéis los mismos problemas. Aunque la agenda parezca que no se ve, pues hay un gran trabajo del movimiento internacional, entre otros de la asociación, de la entidad esta que has comentado tú, Manuela, de Mujeres que Luchan por la Paz, que estuvieron súper representadas en los debates que ha habido cuando se discutió para la adopción de la agenda. Y eso creo que es muy grande, que es muy importante, eso no se debe perder, ¿no? Bueno, yo iba a mencionar resultados derivados de esa presión que digo, en el 1, en el 15, en el 17, en el 16, en el 17. Bueno, podría incidir en el tema que les decía, si podíamos pensar que en un país como España, y me voy a ir directamente a los datos de España, estos son datos de la red de Sustainable Development Solutions Network, que es una red, una iniciativa de Naciones Unidas, que es la que lleva, vamos a decir, como un cómputo de los diferentes estados y saca unos valores. Había alguien por aquí que preguntaba antes, era usted, que qué valores teníamos cuando se adoptó la agenda y tal. Bueno, pues todas las herramientas son defectuosas, es verdad, y además no son comparables y no se pueden aplicar en unos países a otros. Bueno, aquí hay un índice, estos señores sacan un informe todos los años y dicen que España está en un índice de 75,4 puntos, un 2% menos que la media regional, que es de 76,9, y nos meten en la media regional de miembros OCDE, o sea que esa sería nuestra puntuación, y dicen que nosotros, como ven aquí, estamos en el puesto 25 de 156. Ahí a la derecha verían un esquema, según esta puntuación de este último informe del año 18, de avance en los distintos ODS en el caso de España, según estos baremos que utilizan ellos. Y en el caso de los dos ODS que hemos estado tratando hoy, que son el 16 y el 17, lo que dice este informe es que España tiene 72,6 puntos en el caso del ODS 16, que está en una situación más o menos estable, y que en el 17 estamos yendo hacia abajo. Y en el 17 estamos yendo hacia abajo por una buena razón, y es por el despeñe, porque es un despeñe total, de la ayuda española al desarrollo en los últimos 10 años, no sé cómo decir, donde ha ido, si ya era escasa, pues ha ido directamente a casi la nula significancia, ¿no? Bueno, es que me parece que me estoy repitiendo ya. En el ODS 16 decía Juan Manuel antes, eres Juan Manuel, ¿no? Sí, Juan Manuel. Decías que el ODS 16 se centraba en una serie de temas. Realmente abarca muchos temas, porque abarca la seguridad, abarca la corrupción, abarca la trata de personas, abarca el acceso a la justicia y la impunidad, las garantías jurídicas, bueno, es un totum revolutum. Entonces, claro, yo aquí traía algunas puntuaciones de las que hemos recogido en el informe para España en algunos de esos temas, por ejemplo, calidad democrática, justicia y transparencia. Lo que decimos es que, según estos baremos, pues España alcanzaría una puntuación de 94 sobre 100 puntos en relación con su calidad democrática, según Freedom House, o de 8,3 sobre 10 según el Democracy Index del Economist, ¿no? Según indicadores de gobernanza Banco Mundial, España estaría puntuando ahora mismo con 82 puntos en efectividad de gobierno, con 81 puntos en rendición de cuentas y con 81 puntos en el imperio de la ley, por debajo siempre de los promedios OCDE.
En cambio, puntuamos mucho peor en criterios de estabilidad política y 68 puntos en control de la corrupción. Según Transparencia Internacional, y ese es uno de los puntos negros en esta materia, puntuamos en el puesto 42 de 180 según Transparencia Internacional en temas de corrupción. Pero a todo esto, además, hay que oponer otros de los temas que están recogidos en este ODS 16, que serían el de la violencia de género, la trata de personas y otros delitos. Me gustaría poner de manifiesto que en 2018 hubo en España 47 muertas por violencia de género y que desde el año 2003 ha habido 975 personas muertas, mujeres muertas por violencia de género. Claro, resulta que en España, entre 1960 y 2010, ETA mató a 868 personas. Yo sé que a mí me llaman demagoga por comparar el problema de ETA o el conflicto que ha habido con el País Vasco, no sé si llamarlo conflicto, me estoy metiendo en un jardín, con el tema de las muertas por violencia de género, pero quiero que vean cuál es la asimetría en el trato político que se le da a una problemática y a la otra. Es decir, desde 2003 a 2018 ha habido 975 muertas en España por violencia de género. Y eso, que bueno, los cómputos, pues ya saben ustedes que son complicados y que no se registran todas las mujeres muertas que hay. Además hay decenas de miles de denuncias todos los años. ¿A qué responde esa asimetría en ese trato político hacia estas problemáticas? ¿A qué se debe? ¿Por qué consideramos que un conflicto como un problema como el de la banda terrorista ETA es un conflicto, un tema de Estado y la violencia de género no? Yo dejo la pregunta ahí planteada. Ustedes respóndanse a la pregunta. Además, en 2016 en España hubo 8.763 delitos contra la libertad sexual, de los cuales el 82% lo sufrieron mujeres. Ojo, hagan el cálculo, porque es que hay que dividirlo por días y vemos la cantidad de delitos contra la libertad sexual de las mujeres que ha habido en este país. Además, 443 personas víctimas de trata con fines de explotación sexual. Esos datos son mínimos. Estoy segura de que ha habido muchas más. Estos son solo los recogidos por el Centro de Investigación el CITCO, es un centro especializado en el tráfico del crimen organizado, que es como se llama, del Ministerio del Interior. Y luego la tasa de homicidios, que es una de las más bajas del mundo, pero la tasa masculina es muy superior a la femenina, más de un punto por encima. Decía Manuela, los hombres no son malos por naturaleza o violentos por naturaleza, las mujeres no somos buenas o pacíficas por naturaleza. Estoy de acuerdo con ese análisis, pero es verdad que quienes cometen los homicidios y cierto tipo de crímenes en el mundo y en España son los hombres y normalmente los muertos también son hombres. Entonces hay que preguntarse si los modelos culturales quizá no son perjudiciales para todo el mundo, ¿no? Esa sería quizá la pregunta. Muy brevemente me refiero al tema del ODS 17 sobre presencia y participación de las mujeres en las organizaciones, las alianzas y la agenda de cooperación. Claro, las mujeres estamos muy presentes en organizaciones como las del tercer sector o las de cooperación, donde estamos hasta en el 70% del voluntariado y el 67% de los empleos. Vale, ya voy terminando. Sin embargo, no estamos en las alianzas, porque como no estamos en las posiciones de poder, pues no estamos presentes en la toma de alianzas ni en las decisiones políticas, tampoco de la cooperación. Eso explica, como pueden ver abajo, que en 2016 la AOD española dedicada a proyectos sectoriales de género fuera del 1% de los proyectos y a la salud sexual y reproductiva inferior al 1%, 9 millones de euros, un poquito más. Claro, porque las mujeres no estamos y estos temas no interesan. ¿Qué desarrollo sostenible vamos a tener si no se coopera en estos temas y si las mujeres no están decidiendo las agendas de en qué se ayuda y qué se construye también en otros países? Otra pregunta que ahí les dejo para la reflexión. Termino ya porque no me queda tiempo. En definitiva, yo también coincido con Juan Manuel en que la agenda al final es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de reenfocar las políticas y de empezar a generar esquemas comunes de actuación por parte de todas las organizaciones. Ya es hora de tener políticas con enfoque de género. Abro un último inciso. La Ley Orgánica para Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres del año 2007 obliga a todas las administraciones a informar con un criterio de género todas sus actuaciones y políticas. Todavía estoy esperando a que esto ocurra. Cierro el paréntesis. El marco jurídico lo tenemos.
No es posible, incido otra vez en este aspecto, formular políticas equitativas y sostenibles ni en España ni en ningún otro país si no contamos con las mujeres. Las mujeres no estamos aportando nuestro punto de vista. Las violencias y los cuidados deben empezar a ocupar un lugar central en la agenda política de todos los actores. Como les decía, el marco legal vigente y otros instrumentos constituyen una base sólida de actuación, en el caso español, que está bastante desarrollado, y creo que es necesario, nosotros apostamos por acometer una doble estrategia. Por una parte, profundizar en las reformas, avances en políticas clave, y por otra parte, empezar a sentar bases de transversalizar el enfoque de género en políticas más atrasadas, particularmente medio ambiente, cambio climático, consumo, transporte, energía, biodiversidad, agua, etc. Muchas gracias por su atención. Vamos a las preguntas directamente, o a los comentarios. Bueno, muchas gracias, Marta, por la claridad de ideas y por la vehemencia en la exposición, porque creo que le da energía y al final la energía llega y el mensaje a la gente. Tengo dos personas con las que me comprometí que querían hacer preguntas y pues como estoy comprometido respondemos. Bueno, no sé qué tiempo tenemos para... ¿20 minutos? 10 minutos. Pues damos paso a estas dos personas que querían preguntar, ¿vale? Él es uno y por allí. ¿Querías preguntar, no? ¿No? Bueno. Sí, allí, ¿no? Sí. Venga, chica, habla. Claro. Pero ¿por qué pilla más cerca? Nada más. Yo quería hacer una transversal, tal vez, a los tres ponentes, porque sí que hemos visto que nos faltan herramientas para medir. Me recuerda a Churchill, hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Entonces, si no tenemos las herramientas de medir, no tenemos la manera de hacer evaluables y comprobables los avances en estos objetivos, tanto en los del milenio como en los de desarrollo sostenible, ¿cómo podemos los ciudadanos, que al final tenemos que pedir la responsabilidad jurídica a los estados, porque no hay una legislación ni hay un poder coercitivo que los obligue a implementar esas políticas de desarrollo o esas políticas también vinculadas al género, por un lado? Y luego, pregunta es si la legislación suave que nos dijo es porque no hay posibilidad de darle una legislación dura a los estados, porque tendrían que aceptarla ellos mismos y no la podrían aceptar, o si habría que crear alguna figura global coercitiva. Oh, vaya pregunta. ¿Y nos podemos tirar aquí todo el año y medio? Sí. Yo puedo opinar sobre la primera pregunta. Yo creo que siempre se han generado espacios. Por ejemplo, yo pienso en feminicidio.net, que es una página web que lleva el recuento de muertas en España y hace un recuento que es extraoficial, porque dice que las estadísticas oficiales no cubren la realidad. Bueno, y estoy segura que feminicidio no llega, pero feminicidio se dedica a recopilar información de los medios de prensa, de las fuentes estadísticas que hay, etcétera, para generar un lugar donde se recoja esa información, ¿no? Es un paralelo, es un observatorio alternativo paralelo a lo que se hace. Lo deseable es que eso se haga de una manera oficial, fehaciente, regular, sistemática, etcétera. Pero bueno, se han buscado como salidas alternativas, observatorios en paralelo, que yo creo que son válidos, aunque no sean oficiales, vamos a decir, ¿no? Y recurrir a otras fuentes internacionales y reclamar. Y no se puede hacer mucho más, porque quiero decir, al final generar una buena estadística de un tema es costosísimo, cuesta muchísimo dinero. Yo sé, por ejemplo, que el INE está trabajando en desarrollar un sistema de indicadores vinculados directamente a los ODS, que ha habido una serie de partidas y que están estudiándolo, porque además es que es muy complejo técnicamente. Pero
es que no hay mucho más que se pueda hacer, porque las estadísticas no nos las podemos inventar, pero intentar seguir haciendo estudios. Mira, este estudio nuestro pues trata de contribuir modestamente su parte. Lo que se está haciendo desde otros laboratorios o desde las universidades también contribuyen, y se genera un corpus que, aunque no sea perfecto, pues te permite arrojar algo de luz sobre ciertos temas. Pero claro, lo ideal sería que esto proveniera de fuentes oficiales, vamos a decir. Muy rápido. Va de suyo. Si hubiéramos convertido estos objetivos de desarrollo sostenible en instrumentos jurídicamente obligatorios, esto no existía. No hay voluntad. No olvidemos que son los Estados precisamente los que participan en la producción de normas. Eso no lo van a aceptar. Entre obligar jurídicamente y nada, bueno, vamos a avanzar. Cuidado, también hago una prevención. Que no hayamos convertido estos objetivos por vía de resultado. Cuidado, es que el problema es en las metas. Es que, ¿qué Estado se puede comprometer formalmente con una obligación precisa a cumplir alguna de las metas, por ejemplo, de reducción de pobreza en porcentajes que están tasados? En este largo periodo de tiempo vamos a vivir alguna crisis económica en medio, con lo cual los indicadores se van a desatar. Es decir, no hay esa posibilidad. Lo que sí hay, y esto es importante, es un compromiso para que trabajemos en esa dirección. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no aparecen estas cuestiones de género de forma más amplia? Pues porque tampoco nos ponemos de acuerdo. Es que esto no es para... Quítense los ojillos occidentales para mirar estas cosas. Esto es para todos. Entre lo maximalista, que es lo que proponéis, y que sigan las cosas como están, vamos a avanzar un poquito. Es decir, la técnica es aparentemente pausada, pero yo tendría prevención con lo del tiempo, que el 2030 está ahí. Es que a escala de humanidad eso es un suspirito y medio, no es más. Y la capacidad transformadora que puede llegar a tener en multitud de sectores es muy importante. Es decir, esto va a requerir esfuerzos notables. ¿Los alcanzaremos? No lo sé. ¿Nos esforzaremos? Sí. Esa es la diferencia. ¿Verdad? ¿He contestado? Sí. Vale, pues nos queda una pregunta por hacer. Por motivo de grabación, por lo que queremos. Felicitar a los tres ponentes porque creo que habéis hecho un trabajo bastante preciso en los tres ámbitos y nada, simplemente decir que a mí algunas cosas me resultan un poco paradójicas, ¿no? Por ejemplo, que los 5 Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que son los encargados de velar también por la seguridad y demás, pues sean los que tienen en sus manos el 80% de las ventas de armas, por ejemplo, que creo que es una de las violaciones de derechos humanos más brutas. Y sí que es verdad, respecto a lo que comentabas, es cierto que se hacen muchos estudios, hay mucha normativa y pero lo que decía mi compañero José Luis, es verdad que luego tampoco hay como medidas de seguimiento de la aplicación y el cumplimiento de las mismas. Hablábamos antes, por ejemplo, las empresas en España con más de 250 trabajadores que por ley deben de tener un plan de igualdad establecido, pero incluso las propias empresas desconocen que deben de tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, va en la misma línea, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque es verdad que sí que hay muchísimos avances,
pero no hay una vía de seguimiento de los mismos ni de evaluación de los mismos por periodos, ¿no? Para poder seguir avanzando. Bueno, pues si no hay nada más pues nada, solo dar las gracias a los ponentes que nos han acompañado. Creo que ha sido muy interesante, que ha habido distintos enfoques, pero todos muy centrados en los ODS, muchas referencias al ODS 16, muchas referencias a los ODS y al género. Este enfoque para mí era diferente, ha sido nuevo, me parece muy interesante el estudio. Mañana volvemos a hacer este seminario en Badajoz. Entiendo que la gente que está aquí evidentemente no va a ir a Badajoz, pero bueno, que está bien saber que se vuelve a hacer. Creo que mañana contamos con los 4 ponentes. Creo que todo esto se va a grabar. No sé si se publicará, se colgará en la web probablemente ¿sí? En el canal YouTube de la Fundación, con lo que ahí se puede revisar todo lo que aquí se ha dicho. Hay referencias bibliográficas aquí que se han vertido para ampliar temas. Y nada, muchas gracias a todos por la participación y gracias a la Fundación por la idea, ¿vale?